Aléjate, cariño. Esto no es un juego. Resonaron las risas. Nadie la tomó en serio. Entonces llegó la tormenta. Visibilidad cero. Señales caídas. Ningún piloto se atrevió a despegar. Ella avanzó, susurró, «Puedo pilotarlo». Y no miró atrás. ¿Alguna vez has visto a alguien ser objeto de burlas hasta que hizo lo que nadie más se atrevía? El aeródromo de Colorado Mountain se extendía como un cementerio helado bajo el cielo matutino. Llevaba 18 horas seguidas nevando, tiñendo los helicópteros de blancos fantasmas. Los oficiales se dispersaron por la pista, su aliento formando nubes que se desvanecían con el viento gélido. La teniente Elena Torres, de 32 años, era invisible. 5 años como jefa de máquinas, 5 años viendo a otros subir a las cabinas mientras ella permanecía en tierra. 5 años de puntuaciones perfectas en simuladores que no significaron nada cuando los rotores reales empezaron a girar. El piloto de transporte se había desplomado hacía 40 minutos. Una intoxicación alimentaria lo golpeó como un tren de carga, dejándolo desdichado y delirante. El médico dijo que estaría incapacitado durante días, quizás semanas. Elena avanzó a través de la nieve, sus botas crujiendo sobre el hielo que se había formado durante la noche. Las palabras salieron firmes, claras, cortando el aire de la montaña. «Puedo volarlo». Silencio, luego risas. El coronel Hayes, de barba canosa, con una tarjeta de combate, con suficientes condecoraciones de combate como para empapelar una habitación, soltó un ladrido que resonó en las paredes del hangar. «Torres, nunca has volado nada fuera de la realidad virtual. Esto no es un juego de computadora donde se ganan vidas extra». Más risas recorrieron el grupo. Alguien murmuró sobre oficinistas que se hacen los héroes. Otra voz gritó, «Mejor dedíquense a arreglar cosas, no a volarlas». La sargento Martínez, la única otra mujer en su unidad, habló en voz baja pero con firmeza. Obtuvo una puntuación perfecta en la simulación de vuelo 3 veces consecutivas. Sus puntuaciones son más altas que las de la mayoría de nuestros pilotos en activo. Una pausa. Pero el mando nunca la autorizó a un entrenamiento de vuelo real. Elena no dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y se alejó, dejando huellas en la nieve que ya caía de nuevo, borrando su camino a medida que avanzaba. Dentro del hangar de equipos, las sombras danzaban entre los helicópteros, esperando ser reparados. Elena estaba sentada sola en una caja metálica de suministros, con el frío filtrándose a través de su uniforme. Del bolsillo de su chaqueta, sacó una desgastada placa de piloto. Alas plateadas deslustradas por el tiempo, bordes lisos por años de manipulación. La placa de su padre, la que nunca le habían entregado oficialmente. Junto a ella, desdobló una fotografía arrugada. El capitán Miguel Torres con el equipo de vuelo completo, de pie junto a su helicóptero de rescate antes de su misión final. Murió hacía 15 años, volando en medio de una tormenta igual a esta, intentando salvar a una familia atrapada en la cresta de una montaña. El clima había sido insoportable. Todos los demás pilotos se habían negado a volar. Él se había ido de todos modos. Elena recorrió la placa con el dedo, sintiendo cada arañazo, cada abolladura. El metal estaba frío, como todo lo demás en este lugar que nunca la había acogido de verdad. A través de las ventanas esmeriladas del hangar, pudo ver a los oficiales aún discutiendo, señalando los informes meteorológicos y negando con la cabeza. El helicóptero de transporte permanecía inmóvil, con sus rotores cargados de hielo, más parecido a un monumento que a una máquina. En algún lugar más allá de aquellas montañas, la gente contaba con ellos. Personas a las que no les importaba su género, su rango ni cuántas veces la habían descartado para volar. Solo necesitaban a alguien dispuesto a intentarlo cuando todos decían que era imposible. Elena cerró los ojos, recordando la voz de su padre de aquella última conversación antes de su misión fatal. «Mía, volar no se trata de demostrar que puedes. Se trata de saber que debes hacerlo».
Guardó la placa en el bolsillo y se levantó, mientras la decisión se cristalizaba en su mente como hielo formándose sobre metal. Afuera, la discusión continuaba. Los oficiales debatían alternativas, buscaban opciones más seguras, calculaban riesgos que conducían a la misma conclusión. Nadie quería volar en esas condiciones. Dentro del hangar, Elena Torres tomó una decisión que lo cambiaría todo. Si no soy yo, susurró al vacío. Entonces, ¿quién te ha frenado en tus fuerzas porque nadie creía en ti? Suelta aún si conoces ese fuego. La sesión informativa de emergencia llegó a las 8, concisa y urgente. El comandante Brooks se encontraba frente a una sala llena de militares experimentados, con el rostro marcado por la preocupación que surge al tomar decisiones imposibles. La estación médica de Highland está completamente aislada, anunció, señalando imágenes satelitales que parecían arte abstracto en blanco y gris. 127 efectivos varados, suministros médicos en estado crítico, se perdió la comunicación por radio a las 6. Elena se quedó al fondo de la sala de reuniones observando cómo los datos meteorológicos pintaban un panorama infernal. Nevando a 4 por hora. Vientos con ráfagas de hasta 112 kilómetros por hora, con ráfagas más fuertes registradas en la cima de las montañas. La estación meteorológica automatizada de Highland había quedado en silencio. Lo más probable es que se trate de acumulación de hielo o de un fallo total del sistema. Caballeros, continuó Brooks, tenemos gente muriendo allá arriba, la insulina se está agotando, los medicamentos de emergencia se han agotado. Si no los alcanzamos en las próximas 6 horas, habrá bajas. El capitán Rodríguez, su piloto más experimentado con más de 3000 horas de vuelo, levantó la mano. Señor, esas condiciones superan los límites operativos. Sin referencias visuales, sin ayudas de navegación terrestre, sin zonas de aterrizaje de emergencia. Es una sentencia de muerte. Murmullos de aprobación inundaron la sala. No eran pilotos novatos hablando. Eran veteranos de combate que habían volado bajo fuego enemigo, bajo tormentas de arena, bajo condiciones que obligarían a los aviones civiles a aterrizar permanentemente, y se negaban unánimemente. ¿Qué tal el transporte no tripulado?, sugirió el teniente Patel, de la unidad de operaciones con drones. Brooks negó con la cabeza con gravedad. Ya lo intenté. Perdieron 4 drones en Windsor. Ni siquiera pudieron pasar la primera línea de crestas. Eleyanena dio un paso al frente. Todas las conversaciones en la sala se detuvieron. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Puedo hacer ese recorrido. El silencio, tensado como un cable a punto de romperse. El capitán Rodríguez la miró con una mezcla de lástima y frustración. Torres, esto no es reparar un equipo en un hangar calentito. Es arriesgar la vida en condiciones que han matado a mejores pilotos que cualquiera de nosotros. Estudié el terreno de la estación Highland para mi tesis de ingeniería avanzada, dijo Elena en voz baja, con la voz nítida a pesar de su suavidad. He cartografiado cada patrón de viento, cada corriente térmica, cada vector de aproximación en esa cordillera. Conozco esa ruta mejor que las carreteras que rodean esta base. El sargento Willis, mecánico de helicópteros con 20 años de experiencia, dejó escapar un sonido desdeñoso. Estudiar mapas y volar en un infierno son cosas completamente diferentes, cariño. Pero el comandante Brooks levantó la mano para pedir silencio. Se acercó a la pantalla de la pared y abrió un archivo que hizo que varias personas se revolvieran incómodas en sus asientos. Registros del simulador de vuelo de 3 años atrás. La sala observó con creciente asombro cómo se reproducían en pantalla las simulaciones de Elena. Aproximación a la estación Highland, condiciones de tormenta invernal, visibilidad imposible, rutas que desafiarían a pilotos veteranos. Había completado la simulación a la perfección. Ni una, ni 2 veces. 11 intentos exitosos de 11. Oficiales, dijo Brock lentamente. La teniente Torres no solicitó tiempo aleatorio en el simulador.
Se entrenó específicamente para las aproximaciones invernales a la estación Highland durante 3 años consecutivos. Las implicaciones impactaron la sala con una fuerza física. No había estado jugando en el simulador. Se había estado preparando precisamente para esta misión. La teniente Spencer, quien había servido 2 misiones en Afganistán y obtenido una cruz de vuelo distinguido, habló por primera vez durante la sesión informativa. No estaba entrenando para la recreación. Estaba entrenando para este escenario exacto. Elena sintió que todas las miradas en la sala cambiaban del escepticismo a algo cercano al respeto. Pero también sintió el peso de la expectativa sobre sus hombros como plomo. ¿Por qué la estación Highland?, preguntó directamente el comandante Brooks. ¿Por qué ese enfoque específico? La voz de Eleyanena se mantuvo firme, pero todos podían percibir la emoción subyacente. Porque allí murió mi padre intentando una misión de rescate en condiciones similares. Porque me prometí a mí misma que el clima nunca más impediría que alguien llegara a personas que necesitaban ayuda. La sala quedó en completo silencio. Afuera, el viento aullaba contra las ventanas como algo vivo y furioso. El capitán Rodríguez se levantó lentamente. Cruzó la sala, se detuvo justo frente a Elena y la miró a los ojos durante un largo instante. Luego se volvió hacia el comandante Brooks. Señor, recomiendo que se autorice inmediatamente a la teniente Torres a obtener una autorización de vuelo de emergencia. Uno a uno, los demás pilotos asintieron. El mecánico que la había llamado cariño asintió. El oficial de operaciones que cuestionó su experiencia asintió. Incluso el especialista en drones que había visto fallar su equipo asintió. El comandante Brooks se adelantó con las llaves del helicóptero U-60 Black Hawk Alpha 7. Torres, por la presente se le concede la autorización de vuelo completa según los protocolos de emergencia. Que Dios la acompañe. Elena tomó las llaves con las manos firmes a pesar de la magnitud de lo que estaba a punto de intentar. El metal se sentía cálido comparado con todo lo demás en este mundo helado. Caminó por la sala de reuniones junto a oficiales que habían pasado de burlarse de ella a respetarla en 30 minutos. Afuera, el helicóptero esperaba como un gigante dormido. Elena realizó su inspección previa al vuelo con precisión metódica, comprobando cada sistema, cada conexión, cada componente que la mantendría con vida en la tormenta. Entonces se detuvo en la puerta del piloto. Del bolsillo, sacó la placa de su padre una vez más, sintiendo su peso familiar. Terminemos lo que empezaste, papá, susurró, y luego subió a la cabina donde había soñado sentarse durante 5 largos años. Los rotores comenzaron a girar, cortando el aire matutino con un sonido como el de un trueno que se acercaba. Exactamente a las 9:45 horas, la teniente Elena Torres despegó hacia lo que solo podría describirse como la furia de la naturaleza. El mundo se desvaneció en segundos. Sin línea de horizonte, sin puntos de referencia, sin más excepción que los instrumentos brillantes ante ella y la violenta sacudida de la aeronave mientras los vientos de montaña intentaban destrozarla pieza por pieza. Este era el infierno al que los pilotos experimentados se habían negado a entrar. Volar a ciegas a través de una tormenta que parecía diseñada para matar a cualquier tonto que se la desafiara. Las manos de Elena se movían por los controles con la precisión surgida tras incontables horas de preparación. Cada patrón meteorológico que había estudiado, cada detalle topográfico que había memorizado, cada simulación que había realizado. La inundación regresó. No solo volaba. Bailaba con la muerte a 2.400 metros de la base. Aquí Alfa 7, comunicó por radio, con voz firme a pesar del caos que la rodeaba. Procediendo a la estación Highland, tiempo estimado de llegada, 25 minutos. La estática crepitaba en sus auriculares. La radio ya empezaba a fallar a medida que se formaba hielo en la antena. A los 15 minutos de vuelo, comenzaron los relámpagos. El primer rayo impactó a 90 metros a su izquierda, convirtiendo el vacío blanco en una brillante explosión azul eléctrico.
El helicóptero se sacudió lateralmente como un animal herido, y Elena luchó por mantener el control mientras la turbulencia intentaba volcarlos. «Vamos, preciosa», murmuró al avión, sintiendo que respondía a su tacto como algo vivo. «Lo lograremos». El segundo rayo estaba mucho más cerca. Demasiado cerca. Elena lo vio venir. Una enorme bifurcación de energía pura descendiendo de las nubes de tormenta como el dedo de un dios furioso. Viró bruscamente a la derecha, aplicando toda la fuerza G que el helicóptero podía soportar. Pero la física y el tiempo conspiraron contra ella. El rayo impactó en el conjunto del rotor de cola con la fuerza de una bomba. Todas las luces de advertencia de la cabina brillaron en rojo. Las alarmas gritaron como almas torturadas. El helicóptero comenzó a girar descontroladamente. Su rotor de cola dañado era incapaz de contrarrestar el par del rotor principal. Los sistemas eléctricos fallaban uno a uno. De vuelta en la base, la señal de radio de Elena se desvaneció en estática. «La hemos perdido», susurró alguien en la sala de control. Las palabras pesaban como una sentencia de muerte. El comandante Brooks miró fijamente la pantalla del radar, viendo cómo la señal del transpondedor de Elena parpadeaba y se desvanecía como una estrella moribunda. Durante 2 minutos agonizantes que parecieron horas, no hubo más que estática ante la terrible certeza de que podrían haber enviado a una mujer valiente a morir sola en la tormenta. Entonces, crepitando entre las interferencias como una voz de otro mundo. «La base. Aquí Alfa 7. Todavía en el aire, ajustando la trayectoria para los daños en el rotor de cola». La sala de control estalló. Los oficiales gritaban, reían, algunos se enjugaban lágrimas que jamás admitirían haber derramado. Elena Torres estaba viva. Dañada, pero viva. Pero sobrevivir y tener éxito eran cosas completamente diferentes. Con su rotor de cola averiado y los instrumentos fallando, Elena volaba por puro instinto. Ahora descendía peligrosamente, usando las crestas de las montañas como cortavientos, siguiendo valles que había memorizado de mapas topográficos durante noches de insomnio de preparación. La nieve era tan espesa que no podía ver las palas de su propio rotor. Volaba por instinto, percibiendo las respuestas de la aeronave con las yemas de los dedos, leyendo los patrones de viento a través de las vibraciones en su asiento, navegando por los sutiles cambios en el sonido del motor que le indicaban cuando volaba sobre rocas, árboles o aire vacío. A través de sus auriculares dañados, podía escuchar fragmentos de parloteo de radio debajo. La gente rezaba. La gente contenía la respiración. La gente contaba con ella para hacer algo que se había vuelto exponencialmente más difícil. 28 minutos después del despegue, la estación médica Highland apareció a través de la tormenta como un milagro envuelto en blanco. Elena aterrizó el helicóptero averiado en un aterrizaje que requirió a partes iguales de destreza y desesperación. En cuanto sus patines tocaron suelo helado, el equipo médico de emergencia llegó corriendo a través de la nieve hasta las rodillas. Pero no fue el equipo médico lo que detuvo el corazón de Elena. Fue la niña, de unos 7 años, quien se separó del grupo y corrió directamente hacia el helicóptero, agitando los brazos por encima de la cabeza como si saludara a un héroe que regresaba. «Sabía que vendrías», gritó la niña por encima del ruido del rotor, con una voz que transmitía pura alegría y fe absoluta. «Mamá dijo, los ángeles nunca se rinden, y tú eres nuestro ángel». Elena apagó los motores. Sus manos finalmente comenzaron a temblar al tiempo que la adrenalina se desvanecía. Salió de la cabina a la nieve segadora y el viento gélido, cargando los suministros médicos que significaron la diferencia entre la vida y la muerte para 127 personas. Uno a uno, entregó los contenedores de suministros al personal médico que esperaba. Nadie dijo nada. Simplemente trabajaron con la eficiencia de quienes comprendieron lo cerca que estuvieron del desastre. Insulina, analgésicos,
antibióticos, suministros quirúrgicos de emergencia. Vida a través de una tormenta. Mientras Elena se preparaba para el viaje de regreso, revisando su avión averiado y calculando si podría realizar un vuelo más, la niña apareció de nuevo, poniéndose el traje de vuelo con guantes nevados. ¿Tienes miedo?, preguntó la niña con la franqueza que solo poseen los niños. Elena se arrodilló para que estuvieran cara a cara. Este piloto y esta niña que creía en los ángeles. Cada vez que vuelo, dijo con sinceridad. Pero me da más miedo lo que pase si nadie lo intenta. La niña asintió solemnemente, como si esto tuviera todo el sentido en su mundo, donde existían los héroes y los milagros eran posibles. Volverás si te necesitamos de nuevo. Elena miró su helicóptero averiado, al equipo médico que subía a los pacientes para la evacuación, a esta niña que nunca dudó de que llegaría la ayuda. Siempre, prometió. El vuelo de regreso a la base fue un poco más fácil. La tormenta se movía hacia el este, dejando parches de cielo despejado como ventanas en una pared blanca. Elena cuidó su avión averiado para que volviera a casa, guiándolo a través de pasos de montaña con la delicadeza de quien entendía que las máquinas, como las personas, a veces solo necesitaban ánimo para hacer lo imposible. Cuando finalmente se sentó en la base, toda la unidad la esperaba bajo la nieve. Elena apagó los motores y se sentó en la cabina un instante que se alargó como una eternidad. A través de su parabrisas agrietado, pudo ver a todo el personal de la base reunido en la pista nevada. Oficiales, soldados rasos, personal de mantenimiento, personal de cocina, personal de comunicaciones, todos. Bajó del helicóptero con las piernas desconectadas de su cuerpo después de 4 horas de vuelo bajo un intenso estrés. Su traje de vuelo estaba empapado de sudor a pesar del aire gélido. Le temblaban las manos ligeramente por el agotamiento y la adrenalina residual. La multitud permaneció en completo silencio, observando. Entonces, el teniente Spencer, el veterano de Afganistán que la había apoyado durante la sesión informativa, dio un paso al frente y comenzó a aplaudir lentamente, deliberadamente, con el respeto reservado para algo extraordinario. Uno a uno, otros se unieron a él. Los aplausos crecieron como un trueno que resonaba por las cimas de las montañas, resonando en las paredes del hangar, convirtiéndose en algo más grande que un reconocimiento individual. Era un reconocimiento a la valentía, a la competencia, a alguien que demostraba que todos los escépticos estaban equivocados. El capitán Rodríguez, el mismo hombre que había cuestionado sus habilidades apenas unas horas antes, se acercó con la gorra en la mano. Su rostro tenía una expresión que Elena nunca había visto dirigida a ella. Puro respeto. Me equivoqué, dijo simplemente, y su voz resonó por la pista. Totalmente equivocado. Y acabo de presenciar el mejor vuelo que he visto en 23 años de servicio militar. Elena asintió, demasiado agotada para discursos, demasiado abrumada por todo lo sucedido como para procesar la magnitud de este momento. El comandante Brooks se adelantó con un teléfono satelital. Torres, el Pentágono quiere hablar con usted. El secretario de Defensa está personalmente al teléfono. Lo que siguió fue un torbellino que Elena nunca imaginó posible. El Departamento de Defensa anunció que recibiría la Cruz de Vuelo Distinguido por su extraordinario heroísmo en combate. Las imágenes de su cámara de casco se convirtieron en una visita obligada en todos los centros de entrenamiento de vuelo militar del país. Las redes sociales explotaron de la noche a la mañana. Volar se convirtió en un hashtag de tendencia mundial. La grabación de audio de su tranquila y silenciosa transmisión aérea se reprodujo en canales de noticias, desde CNN hasta BBC World Service, convirtiéndose en un símbolo de elegancia bajo presión. Escuelas de vuelo, desde instituciones civiles hasta militares de élite, comenzaron a usar su misión como caso de estudio en gestión de crisis y técnicas avanzadas de pilotaje. Sus puntuaciones en simulador fueron analizadas,
sus vectores de aproximación estudiados, su proceso de toma de decisiones analizado por expertos que querían comprender cómo había tenido éxito donde otros habían fracasado. Pero el momento que más le importó a Elena llegó 3 días después, durante una conferencia de prensa que había intentado evitar desesperadamente. La sala de prensa del Pentágono estaba abarrotada de reporteros, cámaras y mandos militares. Elena estaba sentada a una mesa, sintiéndose más nerviosa que durante el vuelo en medio de la tormenta. Al menos en el helicóptero, sabía lo que hacía. Un veterano corresponsal de guerra en primera fila le preguntó lo que todos estaban pensando: «Teniente Torres, ¿cómo no pasó miedo durante ese vuelo?». Elena miró directamente a las cámaras, pensando en aquella niña de Highland Station, en la fotografía de su padre, en todas las personas a las que les habían dicho que no eran capaces de cosas extraordinarias. Estaba absolutamente aterrorizada, dijo, y su voz se oyó con claridad en la sala abarrotada. Pero me di cuenta de que tenía más miedo de lo que pasaría si nadie lo intentaba que de la propia tormenta. La sala quedó en silencio. Los bolígrafos dejaron de moverse. Las cámaras se enfocaron con más precisión. El miedo no te descalifica para hacer algo importante. Continuó, el miedo es información. Te dice que lo que estás a punto de hacer importa. La cuestión no es si tienes miedo, sino si te da más miedo actuar que no hacerlo. Un corresponsal experimentado que había cubierto 3 guerras dejó el bolígrafo y empezó a aplaudir. En cuestión de segundos, toda la prensa se puso de pie. Reporteros, camarógrafos, incluso el personal de seguridad. Pero Elena ya pensaba más allá de la ceremonia. Pensaba en el joven piloto al que le habían pedido que asesorara, en la siguiente misión imposible que necesitaría a alguien dispuesto a volar en la incertidumbre, en cambiar un sistema que había mantenido a personas capaces en tierra durante demasiado tiempo. El reconocimiento le hacía sentir bien, pero el propósito le hacía sentir mejor. Más tarde esa noche, sola en sus aposentos, Elena recibió un paquete sin remitente. Dentro había un dibujo de la niña de la estación Highland, un helicóptero con alas de verdad volando entre nubes con forma de corazón. La nota decía: «Gracias por ser nuestro ángel. PD. Yo también quiero ser piloto. ¿Me enseñarás?». Elena prendió el dibujo junto a la foto de su padre y sonrió por primera vez desde que comenzó toda esta aventura. Mañana volvería al trabajo. Mañana habría nuevos desafíos, nuevos escépticos, nuevas oportunidades para demostrar que la capacidad se manifiesta de muchas maneras. Pero esa noche, ella era simplemente la teniente Elena Torres, la mujer que voló en medio de una tormenta cuando todos los demás decían que era imposible. Un mes después, Elena Torres regresó al hangar de equipos donde comenzó esta historia. No estaba allí para ceremonias de metal ni entrevistas de televisión. Estaba allí para enseñar mecánica de vuelo básica a una clase de nuevos reclutas. Jóvenes que la miraban con el mismo sueño que ella una vez albergó, el mismo anhelo de demostrar que eran dignos del cielo. «Señora», preguntó una recluta, levantando la mano con vacilación. ¿Es cierto que nunca había volado un helicóptero de verdad antes de la misión a la estación Highland? Elena sonrió, recordando sus propios días de preguntas interminables y curiosidad ardiente. «Es cierto que nunca tuve la oportunidad, pero me había estado preparando para esa oportunidad todos los días durante 5 años». Sacó una carta que había llegado esa mañana, la 4ª de la semana, desde la estación Highland. La niña que la había llamado Ángel había hecho otro dibujo. Una formación de helicópteros, todos pilotados por mujeres, surcando cielos azules y despejados. La nota decía: «Estoy estudiando matemáticas con mucho ahínco para poder ser piloto como usted. Mi maestra dice que las chicas pueden volar cualquier cosa si se esfuerzan lo suficiente». Elena pegó el dibujo en el tablón de anuncios junto a la foto de su padre, creando una pequeña galería de sueños y determinación. «Esto es lo que necesito que entiendan», les dijo a las reclutas, mirando a cada joven por turno. Se rieron cuando dije que podía volar. Dudaron cuando di un paso al frente.
Cuestionaron cuando tomé los controles. Hizo una pausa para que las palabras se asentaran. Y entonces me vieron desaparecer en la tormenta y regresar con vidas salvadas. Las risas cesaron. Las dudas se acabaron. Las preguntas se convirtieron en respeto. Una joven de la última fila levantó la mano. ¿Y si nunca nos dan la oportunidad, señora? La respuesta de Elena llegó de inmediato. Nacido de años de espera y preparación, y luego te preparas de todos modos. Entrenas de todos modos. Estudias de todos modos. Porque cuando llegue tu momento, y llegará, estarás listo para aprovecharlo. Mientras las reclutas salían para su siguiente clase, Elena permaneció en el hangar. Miró la fotografía de su padre, la creciente colección de dibujos de niños inspirados, la insignia oficial de piloto que ahora lucía como era debido en su uniforme. Afuera, los helicópteros despegaban para misiones rutinarias. La tormenta había pasado. La base había vuelto a la normalidad, pero la normalidad había cambiado radicalmente. El manifiesto de vuelo del día siguiente enumeraba 5 nombres como pilotos principales. 3 de ellas mujeres, todas recientemente aprobadas para el estatus de vuelo. Todas inspiradas por un teniente que había demostrado que a veces la persona más subestimada es exactamente la persona adecuada para el trabajo imposible. Se rieron y luego me vieron desaparecer en la tormenta. ¿Dónde estabas la última vez que alguien demostró que el mundo estaba equivocado? Cuéntanoslo abajo. Este es un lugar para las voces que alguna vez fueron silenciadas.